Si ya te diste Empiezo. cuenta que la falta de perdón, el desamor, el enojo, el fastidio constante, la indisposición, la impotencia, la frustración, todo este tipo de situaciones que vivimos cotidianamente como decisión nuestra, por supuesto. No hay un mundo que pueda ejercer, no hay un mundo que pueda ser la causa de estas emociones. La única causa está en nuestra mente. Si ya te diste cuenta de esto, habrás experimentado la dulzura, la hermosura de habitar en una opción prudente, sensata, amorosa, a donde el perdón guía tu vida. Así que, si es así, te doy la bienvenida. Gracias, hermanitos y hermanitas, por estar acá. A vos que mañana, pasado o en algún lugar del espacio-tiempo le vas a dar clic por YouTube a esto que es la lección del día que hacemos cada mañana en la plataforma Amor que Sana, 7 AM de Argentina. Gracias, Padre Altísimo, por una nueva oportunidad de poder ver la inocencia y la impecabilidad de mis hermanos para volverme consciente de la mía. Y sé tú, Espíritu Santo amado, y tú, Jesús, hermano mayor, el que nos guíe en esta bellísima sesión para leer otro milagro que tuviste la bondad de regalarnos. Así que, Lili amada, cuando vos quieras, ahí te di para reactivar el audio, mi santa. Gracias. Eh, Tengo derecho a los milagros. La lección 77. Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres. Recibirás milagros debido a lo que Dios es. Y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios. Una vez más, cuán simple es la salvación. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebraremos hoy. Párrafo 2. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito ni de ninguno de los rituales que has ingeniado. Es inherente a la verdad de lo que eres. Está implícito en lo que Dios, tu Padre, es. Tu derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios. Párrafo 3. Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho, pues te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy, sin embargo, nos aseguraremos también de no conformarnos con menos. Párrafo 4. Comienza las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndote a ti mismo con absoluta certeza que tienes derecho a los milagros. Cierra los ojos y recuerda que estás pidiendo únicamente lo que por derecho propio te pertenece. Recuérdate también a ti mismo que los milagros jamás se le quitan a uno para dárselos a otro, y que al reivindicar tus derechos estás haciendo valer los derechos de todo el mundo. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden simplemente de las leyes de Dios. 5. Después de esta breve fase introductoria, espera en silencio la ratificación de que se te ha concedido tu petición. Has pedido la salvación del mundo así como la tuya. Has pedido que se te concedan los medios a través de los cuales se puede lograr esto. Es imposible que no se te den garantías al respecto. No estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios.
Párrafo 6. Al hacer esto, no estás realmente pidiendo nada. Estás afirmando un hecho innegable. El Espíritu Santo no puede sino asegurarte que se te ha concedido tu petición. El hecho de que la aceptases lo confirma. Hoy no hay cabida para la duda ni la incertidumbre. Estamos haciendo por fin una petición real. La respuesta es una simple exposición de un simple hecho. Recibirás la ratificación que buscas. Párrafo 7. Nuestras sesiones de práctica más cortas serán frecuentes y estarán dedicadas a recordar un simple hecho. Repite hoy frecuentemente: tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que los requiera. Reconocerás tales situaciones y como no estás dependiendo de ti mismo para encontrar el milagro, tienes pleno derecho a recibirlo siempre que lo pidas. Párrafo 8. Recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si te asaltan tentaciones, di de inmediato: no intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Me quedo con esto de que buscar los milagros, al pedir los milagros estamos pidiendo lo único real que se puede pedir aquí en este mundo. No hay más que se nos pueda dar ni conceder, porque no hay nada más. Estamos haciendo por fin una petición real, dice aquí en el 6, párrafo 6, oración 6. Estamos haciendo por fin una petición real. Comentaba, y si sirve de algo, que a mí me emocionan mucho los verbos, porque Jesús nos está ratificando que ahí está con nosotros. Estamos haciendo por fin una petición real. En nuestras sesiones de práctica, saber que Jesús está con nosotros en estas prácticas, ahí está, no estamos solos. Bello, gracias, amor. Es verdad, gracias por el recordatorio. Rubén, Amado. Sí, buen día. Tanto tiempo. Bueno, acá nada es casualidad en el reino de Dios. Y hoy tenemos la lección 77. Y la lección 77 se corresponde con el principio de los milagros número 7. El número 7, que tiene que ver con la perfección. De ahí las 70 veces 7 que tenemos que perdonar y demás. Y en el principio 7 dice: todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Y, y esto, y siempre nos tenemos que ubicar de donde Jesús nos habla. Y, y que tenemos derecho a los milagros es verdad, por naturaleza, por herencia, por quienes somos. Pero nuestra mente necesita un trabajo previo para identificar esos milagros a los que tengo derecho y a los que y a los que y a los que y los que van a ser concedidos, como nos dice hoy. Entonces, necesito este trabajo de purificación que me da el perdón, justamente, y para lo que necesitamos la ayuda inestimable de Jesús para que guíe nuestros pensamientos, y del Espíritu Santo, que es el corrector. Entonces, sí, tengo derecho a los milagros, pero también me cabe mi grado de responsabilidad, porque yo no puedo andar por la vida diciendo tengo derecho a los milagros si no practico el perdón
no hago el trabajo necesario que tengo que hacer en mi mente, repito, de la mano del Espíritu Santo. Esto en primer lugar. Después, él me dice que no estás pidiendo sino lo que, sino, no estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y hoy vuelve a citar la magia, como lo hizo ayer. Hoy vuelve a citar la magia. Y en el manual del maestro se nos aclara muy bien, dice que depender únicamente de sí mismo, eso es magia. Y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. Y después me dice, evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Entonces ahí radica el perdón, la purificación que necesito en mi mente. Yo en mi mente separada, en mi vida inconsciente de Dios, lo que estoy haciendo es imponer mi voluntad por sobre la voluntad de Dios. Esa es la tentación. Eso es magia. Y eso es, y la magia son los resultados que yo busco acá en este mundo, eh, en todo lo que hago. Yo quiero que las cosas sean de esta manera. Y eso es magia. Yo quiero sanarme tomando esta pastilla. Yo quiero llevarme bien con esta persona, cambiando mi comportamiento y actuando de esta manera. Por eso siempre Jesús nos habla de los niveles. La magia se aplica a este nivel y la corrección se da al nivel de la mente. Y la purificación tiene que ser al nivel de la mente para identificar los milagros a los que tengo derecho. O identificar ese cambio que se da producto de los milagros, porque recordemos que el milagro es una corrección en nuestra mente. Entonces, como siempre decimos, el cúmulo de información que trae cada uno de estas lecciones, de todas las lecciones, son maravillosas. Y respecto a la magia, dice la lección de hoy, y como no estás dependiendo de ti mismo para encontrar el milagro, ahí me dice que el milagro es lo opuesto a la magia. Como no estás dependiendo de ti mismo para encontrar el milagro, tienes pleno derecho a recibirlo siempre que lo pidas. Es necesario que yo haga esa conversión, que yo haga esa purificación en mi mente y identificando cada uno de los pensamientos mágicos, así lo llama el manual del maestro, pensamientos mágicos que hay en mi mente, para que el Espíritu Santo haga la corrección y pueda ver el milagro que hay atrás de cada situación que se te presenta. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y ahí en el párrafo octavo, justamente ese acto voluntario lo propone Jesús en el último párrafo, a donde dice que recordemos que no nos debemos conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Y si entonces te asalta esa tentación de identificarte con tus propias fuerzas, con la posibilidad de que vos puedas revertir o corregir algo, de depender de vos mismo, de tu identidad humana, que recuerdes de inmediato, no intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece, Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Y esto que parece ser casi una obviedad, no lo es tanto, porque en cuanto me dormí un poquito, empiezan a aparecer la cantidad de resentimientos que tengo contra casi todas las cosas, contra casi todas las personas, contra casi todas las conductas, contra casi todo lo que veo. Esto es sutil, pudiéramos decir, pero también lo hemos naturalizado. Entonces, la indisposición anímica, que es lo primero que surge como consecuencia de ese pensamiento no amoroso que estoy teniendo, de ese juicio básicamente no amoroso, es un resentimiento.
Y ese cambio, como vos decís, Rubén Amado, opera a donde se encuentra la causa de todo esto, que es en la mente. De ahí es donde tengo que pedir amorosamente. Y no solamente pedir, ¿no? Efectuar el cambio. Al menos recordar esto. Al menos darme cuenta que estoy decidiéndome por el asesor equivocado. Yo creo que esta oración es fundamental, es como todos los días en cada lección siempre tenemos una meta, digamos. Y hoy la propuesta o esa meta es esta, ¿sí? Intercambiar los resentimientos por milagros. ¿Y cuántas veces nos dice esto? ¿Sí? Y nos dijo en estas lecciones pasadas que hablaba de los resentimientos. Pero es simplemente eso, es pedir ese intercambio. Yo no lo puedo hacer. Como decías vos, es un acto voluntario donde yo pongo sobre la mesa mis resentimientos para que sean intercambiados. Ningún lugarcito de la mente puede quedar vacío. O hay una ilusión o hay una verdad. Si yo lo tapo, siempre va a haber un pensamiento ilusorio, un pensamiento que tuve por mi cuenta. Cuando pido la sustitución por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por la creación de Dios, que es lo único que hay, ese pensamiento ilusorio va a ser sustituido por un pensamiento que es verdad. Esa es la función del Espíritu Santo, y de ahí nuestra dependencia de él. Entonces, no intercambiaré milagros por resentimientos, no. Fíjense que en la lección de hoy nos habla mucho de la certeza, ¿sí? Y que tengo derecho a los milagros tiene que ser una certeza, es un hecho, me dice. Entonces ahí me tengo que parar, siempre me tengo que parar en la verdad. ¿Los resentimientos son verdad? No. ¿Hasta cuándo voy a seguir sosteniendo a mis resentimientos? Yo soy el responsable, claro que soy responsable de lo que veo. Bueno, dejo hablar a otro. Gracias. Gracias, hermano amado. Siempre esclarecedor, muy agradecido. Elida amada. Buen día. Estaba fijándome que es la primera lección en la que habla de los milagros. Ajá. Como un dato Oh, así. qué detalle. ¿Mm? Recién en el día 77 nos habla de los milagros y ahí nos lo tira directamente, que tenemos derecho a los milagros. Ni siquiera nos explica qué es un milagro. Por supuesto que está el texto que a esta altura ya nos ha hablado de los milagros. Pero nos dice simplemente que tenemos derecho a los milagros, como dice Rubén, que eso es un hecho. Y también habla implícitamente de que el milagro es una oración, porque dice, por fin haces una petición real. ¿Sí? Me parece que está diciendo, que está asociándolo a la oración, ¿no? Porque sabemos que la oración tiene niveles también y podemos pedir algo muy concreto, pero también podemos llegar a pedir algo que nos pertenece y que es real, el milagro. En realidad sabemos que el milagro tampoco es real, exactamente, porque está dentro del marco de la ilusión, pero que es un pensamiento correctivo, es una corrección de nuestra mente. El milagro es necesario acá, en el mundo. En el cielo, en el estado de cielo, en el estado de unidad, el milagro no sería en absoluto necesario, pero acá sí. Bueno, por lo menos aclarar esto para quienes estén escuchando que por ahí no tengan muy claro de qué estamos hablando. Y cuando dice que, como yo revuelva, cuando dijo que los milagros necesitan primero una purificación, y me gustó porque, claro, yo decía una purificación, claro, la purificación es lo que viene antes del milagro, el perdón. No puede darse el milagro si no perdonamos. Es un efecto. Sí, y también es verdad que no lo podemos hacer solos porque ese cambio entre un resentimiento, el resentimiento es falta de amor. Y el perdón y el milagro es una expresión de amor.
Estamos intercambiando, como dice Rubén, falta de amor por amor, ilusión por la verdad. Y siempre Jesús nos dice lo mismo, básicamente de diferentes formas. La sencillez y la claridad de Jesús para explicarnos cuál es el proceso del curso de milagros. Pasar de la mente errada a la mente recta, de la ilusión a la verdad, de la falta de amor, de la ausencia de amor al amor. Y por eso tenemos derecho a los milagros. ¿Cómo los pedimos? Decimos, porque acá dice que hay que pedirlos. Eso se los dejo ver para que lo reflexionemos. Gracias. ¿Cómo pedimos un milagro? Gracias, amada. Lourdes, querida Claudia. Siéntase libre, hermana mía, de compartirnos su extensión de luz cuando lo desee. Hermanos, yo me quedo con lo del primer párrafo. En el párrafo 1, desde la oración 2, recibirás milagros debido a lo que Dios es y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios. Ahí, con esta afirmación, una vez más, cuán simple es la salvación. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Con Gracias. eso me gracias. De nuevo, se ha transformado en la puesta en práctica del entrenamiento diario para mí, darme cuenta de todo el odio, el resentimiento, el enojo, la ira, la necesidad de control, el enjuiciamiento. Llevo a juicio mentalmente a mis hermanos. Intento condenarlos, intento corregirlos. Creo que no están haciendo lo que corresponde. Creo que no se dirigen creo que no hacen lo que tienen que hacer. La petición de un milagro está ligada a esto para mí, en la cotidiana, porque no tengo más opción. Mi reconocimiento, pensaba en esto, ¿no? Me da la opción de no elegir esa vía. Esto tiene, a ver, un doble efecto. El primero es que el reconocimiento de que es propio y no está afuera. Por más que duela, por más que moleste, por más que avergüence, por más que qué sé yo. Pues siempre va a estar cuchicheando el Gollum diciendo, pero, hermano, a esta altura, con todo lo que ya pasaste, todavía sí, todavía. ¿Está ahí? Bueno, es mi caso, ¿no? Entonces, el efecto que se desprende de esto es asumir el juicio no amoroso que hago en automático hacia mí mismo, que es lo que ocasiona dolor, resentimiento y la necesidad de proyectar esta culpa en mi hermano. Y es por eso que castigo, en juicio, deseo controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, el segundo efecto, poder verlo. Cuando me refiero a efecto, quiero decir que ahora yo que tengo la herramienta a mano. Esto, si es que fuese una respuesta a tu pregunta, ¿cómo lo solicito? Y no sé cómo es hacer esto. Si sé que no lo quiero más. Si sé que está en mí. Si sé que soy el autor intelectual y material de todo este juicio. Y entonces voy a pedir ese milagro, amado Espíritu Santo, porque no sé de verdad cómo hacerlo por mí mismo. Lo intenté todo. Entre ellos, la magia, el ídolo. Suprimo lo que siento.
no es verdad que lo esté sintiendo. Y en todo caso, si lo estoy sintiendo, es con justa razón. Yo tengo razón. Sí me hicieron lo que me hicieron, sí, la. Ese tango ya lo escuché y no quiero que siga sonando ahora en mi playlist de Spotify. Es mi decisión, no quiero, no lo quiero más. ¿Cuánto llevará a deshacerlo? No sé, no tengo ni idea. Mi petición es que Jesús y el Espíritu Santo, entrego, me rindo, surrender, me rindo. Acepto que no puedo. Esas dos cositas, veo que es mío, acepto que no puedo, pido el milagro. ¿Alguien más? Amada, adelante Lourdes. Cuando dice y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios, ¿no? Que hablaban de cómo aceptar el milagro o pedir el milagro o cuando elegimos el milagro. La elección de retornar a nuestras mentes, ¿no? Y de cambiarla. Coincido con lo que dice Elida, de que es la primera vez en los ejercicios que menciona los milagros. Y el gran cambio, ¿no? Que no es hacia afuera, sino es hacia adentro, que es desde la mente. Y yo me quedé pensando, ¿no? Y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios. Cuando elegimos el milagro, cambiamos la decisión del ego al Espíritu Santo. Y ahí desechamos deshacemos la creencia en la separación, en ese instante donde nos hacemos uno con Dios, ¿no? De que no hay separación, solo el Hijo uno. Y así es que los milagros son naturales, el milagro que hemos aceptado de manera natural se extiende a través de nosotros a toda la filiación. Qué gran responsabilidad y cuánta honestidad, ¿no? De elegir el perdón primero y después el milagro para hacer el cambio en nuestra mente y extensivo a toda la filiación. Gracias. Gracias a vos, Lourdes amada. Desde mi práctica, perdón, Sí, desde sí, mi práctica, adelante. ya no, ¿sí hablo o hay alguien más que quiera hablar? Sí, sí. Es lo que he visto. Voy a pedir los milagros mientras no lo acepte. Voy a estar pidiendo el perdón mientras no acepte el perdón. Eso es lo que he estado viendo aquí, ¿eh? A ver, tengo derecho a los milagros, por lo que, como dijiste tú, Fuki, porque creo que nos retratas perfectamente, estar aquí, el juicio, está todo, y mientras esté, pido el milagro, pido el milagro, pido el milagro, hasta que quede plenamente aceptado el milagro. Estoy pidiendo el perdón, el perdón, el perdón, mientras no lo acepte. Eso es lo que he podido ver aquí en esta experiencia, ¿eh? Si digo confío en mis hermanos que son uno conmigo, me doy cuenta que no estoy confiando, por eso tengo que decirlo, porque aparte hay algo acá que, ¿cómo vas a confiar en aquel que es un drogadicto, por ejemplo? O en aquel, bueno, precisamente por esos pensamientos, sigo afirmando, confío en mis hermanos que son uno conmigo hasta que se den milagros. Repito, esta es la experiencia y se las comparto. Por si sirviese de algo, mil gracias. Gracias, amor. Sirve y mucho. Gracias. Excelente observación. Hola, buen día. Hola, Claudia. Estaba pensando en cómo lo pido y
me surgía esto del resentimiento y me surge esta sensación de tener que hacerlo desde el derecho, pero un derecho al que estoy acostumbrada, que no es un derecho desde la inocencia, no es un derecho desde que es un hecho, que estoy unida a la creación. Y cuando habla de las situaciones que los requiera y que voy a reconocer tales situaciones, saber que desde la inocencia, desde ese derecho libre, desde ese derecho sereno, sin esfuerzo, voy a poder reconocerlo. Porque además ya sé que reconocer el resentimiento, reconocer que no necesito intercambiar, simplemente decir, uy, siento esto, entonces no puedo pedir nada. Lo suelto el resentimiento, lo suelto para sentir que realmente, y saber que realmente es un derecho, que realmente estoy pidiendo lo que me pertenece, porque es una pertenencia, desde la inocencia, desde ese estado de serenidad, de quietud, de silencio, en donde ya no hay resentimiento, por lo menos en esta situación determinada, lo que está sucediendo en este momento, en un momento preciso, estando atenta a mí todos los días, en mí todos los días. Gracias. Adelante, Lila. Estaba viendo en el párrafo 6 de la lección de hoy, dice, o anterior dice, no estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios cuando pides un milagro, y dice luego, en realidad no estás pidiendo nada. Estas cosas la manera en que nos enseña Jesús, nos dice, pedí, pero en realidad no estás pidiendo nada. El milagro es necesario, pero en realidad no existe. ¿No? Es eso que parece una incoherencia, pero que no lo es cuando lo miramos detenidamente. Y me fui al tema especial de la segunda parte del libro de ejercicios, cuando dice ¿qué es un milagro? Y leo algunos párrafos, ¿no? Porque también acá dice lo mismo, el milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni excede la función del perdón. Es decir, el milagro en realidad no hace nada, porque lo que es verdad y seguirá siendo verdad siempre. Lo que aparentemente hace el milagro es corregir lo que nunca estuvo allí en nuestra mente, es decir, corregir la ilusión, quitar la ilusión, que ya con el perdón la identificamos. Esto es lo maravilloso, porque darse cuenta que en realidad en la mente real, en la mente verdadera no pasa nada, y que solo estamos trabajando sobre la mente errada, sobre el sistema de pensamiento egoico, quitando algo que nunca estuvo. Es decir, requiere de nuestra parte una mirada, como digo, muy, muy, muy meticulosa para comprender esto. No estamos sacando nada, pero para nosotros estamos sacando todo. Estamos liberando la mente de lo que nunca estuvo allí, pero que para nosotros lo identificamos como verdadero, lo percibimos como verdadero. Entonces, el milagro no quita nada, no cambia nada, pero es fundamental para el despertar del Hijo de Dios. Entonces me parecía importante recordar esto. Gracias. Gracias, Rubencito. Y yo quería agregar respecto a esto, Elida dijo que el milagro es una oración, es una plegaria, ¿sí? Y
Y en el anexo, cuando habla en el canto de la oración, nos dice que la oración también tiene niveles, ¿sí? Y, y nos dice que la oración no es una súplica, porque en realidad no hay nada que pedir, porque lo tenemos todo. Pero en el inicio, en esta escalera de ascensión, en esta escalera de la oración, es una súplica, porque nosotros creemos todavía que hay cosas, obstáculos, ¿sí? Que nos impiden llegar al milagro. Y realmente, o sea, es así, estamos convencidos de eso. Entonces, y cuántas veces escuchamos que cuando no se puede ver el milagro, decimos, o nos dicen o decimos, ¿estaré pidiendo bien? ¿Estaré pidiendo bien? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que en el milagro, como en la oración, hay un proceso, porque están unidos. ¿Sí? La oración, van de la mano, la oración la, con los milagros. Entonces al principio es una súplica, es un pedido, una petición. Después sí vamos a llegar a la conclusión de que en realidad no estamos pidiendo nada. ¿Sí? Y ese es el proceso en el que nos va llevando Jesús en nuestra mente a través del milagro, de las correcciones que se van haciendo. Pero al principio es un pedido. ¿Sí? A ver, yo quiero que me quite esta enfermedad, quiero que me haga cambiar el auto, quiero que encontrar la pareja deseada. O sea, siempre al principio es un pedido, pero a medida que se hace la purificación, que todos esos obstáculos se van quitando, bueno, empiezo a ver una realidad que estaba oculta, o empiezo a ver la realidad que estaba oculta. Y que detrás de Jesús nos dice que detrás de cada situación, de cada acontecimiento, está el milagro. Por eso él habla de pasar por alto lo que yo veo. Entonces, bueno, esto, ¿cómo pido un milagro? Yo no sé cómo pedir un milagro. Y a cada uno es una gran pregunta porque a cada uno el Espíritu Santo se lo va a contestar. Pero lo que sí es absolutamente necesario es el perdón. O sea, estamos, como decimos, ¿cómo pido esto? También usar la palabra soltar es muy común. ¿Cómo suelto algo? ¿Sí? Decir suelto, 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 no estoy soltando nada. O sea, tengo que aplicar el perdón. ¿Mm? El soltar es aplicar el perdón y es ahí donde yo tengo que realmente poner todas las fichas, toda mi energía. ¿Mm? En el perdón. El perdón es mi única función en el mundo. Entonces, y eso sí va a traer como consecuencia, lo que hay detrás de eso es el milagro. Entonces, ¿cómo pedir el milagro? No lo sé. Lo único que sé es que, como decía hoy, es que yo tengo que estar parado en la verdad. Y para estar en la verdad, para saber que el milagro es un hecho, antes tengo que purificar todo eso que está todavía en mi mente y que es mi propia fabricación. Entonces, ser pacientes, ser amorosos con nosotros mismos mientras dejamos que el Espíritu Santo haga todo ese proceso de limpieza a pedido nuestro. No sé ustedes, pero estoy viendo en el párrafo 4 que aquí implícitamente, si no es que hasta explícitamente, si vemos ahí, Jesús nos está diciendo cómo pedir el milagro. Comienza las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndote a ti mismo con absoluta certeza que tienes derecho a los milagros. Cierra los ojos y recuerda que estás pidiendo únicamente lo que por derecho propio te pertenece. Me parece que ahí está la respuesta. Y como dices tú, Rubén, ya ahí es algo totalmente personal, y aquí sí personal con el Espíritu Santo, pero aquí están las indicaciones de Jesús, cómo pedir el milagro, de verdad, sincero, con esa certeza y con esa fe.
¿Alguien más, hermanitos, hermanitas? Y me parece que está bueno recordar esto que está al final del párrafo 4, que los milagros no obedecen las leyes de este mundo, porque proceden de las leyes de Dios, tema que se trató en la lección de ayer. Decíamos que solo me gobiernan las leyes de Dios. Recordar entonces que los milagros no tienen nada que ver con las leyes de este mundo, sino con las leyes de Dios, que son las leyes del amor, las leyes del dar, que no son intercambios. Bueno, un tema que por ahí no lo tratamos acá ahora en la explicación de la lección, en las reflexiones. Por eso a veces los milagros no tienen no se entienden con una mente racional, no podemos entender un milagro, lo que sucede en un milagro, simplemente sucede y recibimos sus efectos. Eso es todo. Y no los vamos a poder comprender con las leyes del mundo, porque no se pueden entender con las leyes del mundo. No lo podemos pasar por la mente racional. Que de un instante a otro un enemigo pase a ser mi amigo, no se puede entender con las leyes. Y yo no entiendo qué pasó, simplemente sentí un profundo deseo y anhelo de que eso suceda, de que sea así, de que se me libere de un resentimiento viejo, agotado, insoportable. Y simplemente eso sucede porque yo lo deseo, porque lo pido. Y ahí lo estoy pidiendo, ahí me cuenta que ahí lo estoy pidiendo. Lo pido con mi deseo, con mi profundo deseo de sanar, de dejar de sufrir. Y ahí lo estoy pidiendo. Gracias, querida. Lourdes. Y agregar algo o que me hizo un clic de lo que he escuchado y a raíz de lo que dijeron todos, cómo pedir o que había dejado sobre la mesa Elida la pregunta, ¿no? Y hablábamos de que en realidad no estamos pidiendo nada, de que hay que hacer la purificación primero, ¿no? El perdón para luego re- recibir el milagro. Y digo, sí, no estamos pidiendo nada, pero estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a darnos cuenta de que cometimos un error, de que tenemos resentimientos, miedos, creencias, ideas alocadas, ¿no? Y de que ahora podemos hacer la elección correcta de la mano del Espíritu. Me parece que ahí el significado que le da Jesús al comienzo del texto cuando dice que la única oración que tiene sentido es la del perdón. Gracias. Gracias, amada. Y hermanitos amados, si no hay ninguna otra extensión de luz, podemos ir dando por finalizada la lección del día. Profundo agradecimiento por todo lo expresado, muy esclarecedor. Muchísimas gracias. Y será hasta mañana. Gracias.